En la lectura de un pasaje que se encuentra en Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis 19 dice el verso 11: Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. La segunda línea del verso 12 dice: había en su cabeza muchas diademas. Esta es una descripción gloriosa del Señor conquistador. Había en su cabeza muchas diademas. En el griego esta palabra diademas es corona, la corona real. Llevar muchas coronas en la cabeza a nosotros puede parecernos una imagen un tanto extraña, pero era relativamente común en los tiempos del apóstol Juan. Los soberanos llevaban corona por cada nación que conquistaban. Así, por ejemplo, cuando Ptolomeo entró en Antioquía, llevaba 2 coronas por ser el soberano de Egipto y de Asia. Nuestro Señor es el soberano de todos los reinos de la tierra. Por eso lleva en su cabeza muchas coronas. ¿Qué cabeza fue esa? Una cabeza que en su infancia se reclinó en un humilde pesebre. Una cabeza que se sometió obediente a las órdenes de un carpintero. Una cabeza que más tarde iba a ser una receptora de lágrimas, que iba a sudar como grandes gotas de sangre que caían a tierra, que iba a ser golpeada, esculpida, coronada de espinas, y finalmente en la horrible agonía de la cruz se inclinó sobre su pecho cuando entregó su espíritu al Padre. Una cabeza que iba a descansar en la fría tumba. Pero gloria sea al que estuvo muerto y vive para siempre jamás. Al tercer día se iba a levantar triunfante y victoriosa, iba a subir a los cielos, donde iba a ser coronada de gloria, de honor y de inmortalidad. ¿Quién hubiera pensado que una cabeza como esa, el rostro más desfigurado que el de cualquier otro, esté ahora coronada con muchas diademas que resplandecen cual estrellas en su cabeza? Vamos a pensar un poquito en este tema antes de participar de los símbolos. En primer lugar, quiero decirles que el Señor lleva en su cabeza coronas de dominio. Que cada uno mire a través de la espesa niebla que separa este mundo del otro, y que cada corazón se regocije al ver al Señor llevando coronas de dominio sobre su cabeza. Él lleva en su cabeza la corona del cielo, porque Él es el Rey del cielo. Suyos son los ángeles, el querubín, el serafín, perpetuamente le alaban. Los espíritus más brillantes vuelan inmediatamente a cumplir sus órdenes a los mundos más distantes. Él ordena e inmediatamente es obedecido. No hay espíritu, por más brillante que sea en el cielo, que no se incline ante Él. Los espíritus de los redimidos, cuyos nombres están registrados en el libro de la vida del Cordero, abren sus labios mientras se inclinan ante Él, diciendo: digno es el que estuvo muerto y nos ha redimido de nuestros pecados con su sangre. Honor, gloria, majestad y poder y dominio sea al que está sentado en el trono y al Cordero que vive por siempre jamás. Él es el Rey del cielo. Él puso las preciosas piedras de esa ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Él es el Señor del cielo, es la luz del cielo, el gozo de todos sus habitantes. Y en su vida eterna, por siempre jamás, le tributarán honores. Pero además Él lleva en su cabeza la corona del infierno, porque aún allí Él es soberano.
no solamente en la brillantez sin igual del cielo, sino en la oscuridad impenetrable del infierno. Él reina. Las cadenas que atan los espíritus de los condenados son las cadenas de su furor. Las llamas que arden son las llamas de su ira, sus ojos son como llamas de fuego. No hay poder en el infierno aparte de él. Los demonios conocen su poder y tiembla. Él va a atar a Satanás al comienzo del milenio. Le va a dar luego libertad temporaria y finalmente lo va a arrojar para siempre al lago que arde con fuego y azufre. Así que del punto más alto del cielo a lo más profundo del infierno, Él es el Señor. Esta tierra es una pequeña parte de sus dominios ilimitados, aunque pequeña comparada con los gigantescos mundos del espacio, deriva de ella posiblemente su mayor gloria, porque Él es el creador. Él lleva en su cabeza la corona de la creación. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que vemos fue hecho. Con su poder apiló las montañas, con su sabiduría balancea las nubes. Si miras al cielo en una noche estrellada, Él hizo todo ese espectáculo. Los ríos, los valles, el mar, todo fue obra de sus manos. Él lleva en su cabeza también la corona de la providencia, porque sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. Todo debe dejar de ser y de existir si no fuera porque Él lo preserva todo con el poder de su palabra. El sol dejaría de alumbrar, la tierra dejaría de girar, la naturaleza desaparecería en la oscuridad de la extinción. Él envía los vientos helados del invierno, los detiene y luego envía la brisa tibia de la primavera. Él hace a los frutos madurar en el otoño y permite al verano regocijarse con su cosecha. Todas las cosas Él las sostiene. Todas las cosas se mantienen porque Él las sostiene. Si Él retirara por un momento sus manos, los fundamentos de la tierra temblarían, las estrellas caerían como hojas de los árboles y todo desaparecería en la oscuridad de la extinción. Él lleva en su cabeza la corona de la preservación. Pero además Él tiene en su cabeza la corona de la gracia, porque Él es el Rey de la gracia. El río de la misericordia fluye del trono de Dios. Él abre y cuando abre nadie puede cerrar. Él cierra y cuando cierra nadie puede abrir. Él llama y cuando llama aún los corazones más endurecidos tienen que responder a su voz. Él obra en su iglesia a través de corazones que voluntariamente le adoran y obra a través de su iglesia para formar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hago una pausa aquí, sobrecogido por el esplendor de un tema como este. Y en lugar de tratar de describir las innumerables coronas de dominio que hay en la cabeza del Señor, tomo el lugar que le corresponde al querubín para decirle: Señor, tú tienes en tu cinto las llaves de la vida, de la muerte, del infierno. Tú eres el Señor y a ti sea la gloria, el honor y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pero en segundo lugar, hermanos, quiero decirles que el Señor lleva en su cabeza coronas de victoria. Como hijo de Dios, Él ha heredado dominios ilimitados, pero como hijo de hombre, Él ha tenido que librar grandes batallas para obtener triunfos memorables. Él lleva en su cabeza la corona de victoria sobre el mundo, porque Él ha dicho: yo he vencido al mundo. Cuán grande fue la batalla que Él libró para vencer al mundo. La tentación en el desierto no fue la única que tuvo que vencer. Pruebas de toda forma y medida las echaban. El mundo vació su aljaba, arrojó todas sus flechas contra la cabeza del Inmaculado Redentor, pero Él permaneció firme y victorioso. El mundo trató de hacerlo desaparecer mediante la pobreza. Nació en un humilde pesebre, pero la ropa sin costura que llevaba resplandeció con más brillo que la ropa de un rabino. Entonces el mundo probó sus amenazas, lo llevó a una alta colina para despeñarlo, tomó piedras para apedrearle, pero aquel que no fue ocultado por la pobreza tampoco fue amedrentado por las amenazas. Entonces el mundo probó sus halagos, le trajo una corona para hacerlo rey. Pero Él rehusó la corona porque no vino para reinar, sino para morir. ¡Ah, qué tremenda fue la batalla que Él libró para vencer al mundo!
pero al final pudo decir, yo he vencido al mundo. Victoria sobre el mundo. Pero además él lleva en su cabeza corona de victoria sobre el pecado. El pecado ha sido la desgracia de todas las criaturas de Dios. Afectó a los ángeles en el cielo y una tercera parte de las estrellas cayeron. Afectó al perfecto Adán en el jardín del Edén y pronto le venció. El pecado vino con toda su fuerza para apagar la vida del inmaculado Hijo de Dios. Pero en él encontró la derrota porque él tomó los fuegos venenosos del pecado y los apagó con el derramamiento de su preciosa sangre. Por sus sufrimientos, por su muerte, Cristo fue Señor del pecado y aún sus propios enemigos tuvieron que reconocer que él venció al pecado. Judas Iscariote dijo, he pecado entregando sangre inocente. Sangre inocente llamó Judas a la que derramó el Señor, porque circuló por espacio de 33 años por las venas del único que nunca se dio la tentación, que vivió una vida inmaculada hasta el fin. Por eso lleva corona de victoria sobre el pecado. Pero además él lleva corona de victoria sobre la muerte. Él murió y en esa hora tenebrosa venció a la muerte, quitó su aguijón. Y el día se acerca cuando este planeta Tierra verá que Él es el Señor de la muerte, cuando suene la trompeta de Dios y los muertos en Cristo resuciten primero y luego los creyentes vivos seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos y nos encontremos con nuestro Señor en el aire. Entonces este planeta reconocerá que Él es el Señor de la muerte. Pero además, mis hermanos, Él lleva en su cabeza corona de victoria sobre Satanás, porque él se enfrentó con Satanás cara a cara. Tremendo fue el conflicto, porque nuestro gran campeón sudó como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Cabeza, manos, pies, costado fueron lacerados, pero él venció por su muerte al que tenía el imperio de la muerte. El apóstol pudo decir, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu poder? Corona de victoria sobre Satanás. Pero yo quiero terminar, hermanos, diciendo que el Señor tiene en su cabeza coronas de agradecimiento. Todos los poderosos siervos de Dios a través de la historia le atribuyen a Él sus coronas. ¿Qué corona es la que llevará el profeta Elías? Aquel hombre que se enfrentó con el rey Acab y cuando Acab le vio le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y Elías dijo, yo no soy el que turba a Israel, sino tú y la casa de tu padre. El hombre que destruyó a todos los profetas de Baal sin dejar uno solo de ellos con vida. El hombre que ascendió al cielo en una carroza de fuego. ¿Qué corona es la que llevará Elías? ¿Qué corona es la que llevarán los grandes profetas de Dios? El profeta Daniel, el profeta Jeremías, el elocuente Isaías. ¿Qué corona será la que llevarán los apóstoles de Jesucristo? El apóstol Pablo, por sus fieles años de servicio al Señor. ¿Qué corona será la que llevarán los mártires de la Iglesia? Los reformadores del siglo XVI, aquellos hombres que mantuvieron bien en alto el estandarte de la verdad, aun a costa del martirio, de la persecución, de la muerte. Pero mira, yo contemplo otra escena. Elías llega al cielo y es coronado. ¿Y qué hace? ¿A dónde se dirige? Va al trono y tomando su corona, la pone sobre la cabeza del Señor diciendo, no a mí, Señor, no a mí, sino a tu nombre sea la gloria. Y veo a todos los profetas tomando sus coronas y colocándolas sobre la cabeza del Señor. Pero veo también a los apóstoles, todos ellos con sus coronas, colocándolas sobre la cabeza del Señor. Y veo al noble ejército de los mártires con sus coronas. De la hoguera, de la estaca, de la esfera del circo romano, sus almas subieron para estar con Cristo.
y fueron inmediatamente coronados. Y confieso que a veces los he envidiado. Es muy hermoso vivir en tiempo de paz como tenemos ahora, pero aunque hermoso, no es honorable. ¿Cuánto más honorable debe ser dar la vida por Cristo? Entregar lo que uno más ama por el Señor. Y ahí están los mártires, con sus coronas tintas en su sangre. ¿Y qué hacen? ¿A dónde van? Se dirigen al trono y tomando sus coronas la colocan sobre la cabeza del Señor, diciéndole: Señor, por tu gracia hemos vencido. Tú nos sostuviste en medio del dolor. Tú nos ayudaste en el momento crucial de la muerte. Y estamos aquí por tu sangre preciosa que derramaste. Y ahí está el noble ejército de los mártires, depositando sus coronas sobre la cabeza del Señor. Dice la Biblia que los que enseñan justicia a la multitud resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Qué corona será la que llevarán los evangelistas, los enseñadores de la iglesia del Señor? Ha habido hombres y mujeres en la iglesia que lo dieron todo por el Señor. Sus cuerpos no conocieron el descanso, sus almas la tranquilidad. Fueron de casa en casa predicando el evangelio y llegan al cielo. Y con ello las almas que el Señor le dio. Y dicen: Señor, aquí estoy, y las almas que me diste. Y son inmediatamente coronados. Todo el cielo es una fiesta ante la entrada de los ganadores de almas. Y son coronados. ¿Y qué es lo que hacen? Van al trono y tomando sus coronas la colocan en la cabeza del Señor, diciéndole: Señor, tú lo hiciste todo. Nosotros sembramos, tú cosechaste. Nosotros echamos la red, tú la sacaste llena de peces. A tu nombre sea la gloria. Y hay otro ejército que se acerca al trono, que es muy extraño, porque sus nombres no figuran entre los profetas, ni los apóstoles, ni entre los reformadores, ni entre los mártires, ni entre los ganadores de almas. ¿Quiénes son? Dejemos que ellos nos cuenten su historia. Nosotros somos la miriada de niños que componen la familia celestial. Hemos sido llamados al cielo cuando nuestras madres todavía nos amamantaban en sus pechos generosos. Hemos sido librados del pecado original por el derramamiento de su sangre. Y tuvimos entrada al cielo por su gracia. ¿Y qué hacen, niños? ¿A dónde van? Vamos al trono a colocar nuestras coronas sobre la cabeza del Señor. Y ahí están los infantes, los niños, los pequeños, cada uno con sus coronas, depositándolas sobre la cabeza del Señor. Y finalmente, hermanos, hay otro ejército que se acerca. Este ejército lo he titulado los peores de los pecadores. Allí va Saulo de Tarso, allí va Zaqueo, Leví. Hemos sido grandes pecadores, pero su amor nos cautivó, su sangre nos limpió y venimos a coronarlo Señor de todo. En ese ejército espero estar un día yo, lavado de mis muchos pecados, salvado por gracia. Feliz será el día cuando tome la corona y la coloque en la cabeza de aquel a quien justamente le pertenece. En su cabeza hay muchas coronas. Que en este momento, hermanos, podamos postrarnos ante nuestro Salvador, ante nuestro glorioso Señor, y démosle gloria por lo que Él nos ha dado, por el privilegio que tenemos de ser sus hijos y por el pensamiento de lo que nos espera cuando estemos en su presencia y podamos coronarle, Señor, de todo. A su nombre sea la gloria. Amén.